Bueno, vamos a empezar, Biblia en mano, por favor, para ir por el mundo. Hoy vamos a hablar un poco también vamos a seguir hablando un poco más del servicio cristiano, de un montón de cositas interesantes. Por favor, vamos a Marcos 16, para ir por el mundo. Marcos 16, 15, el Señor Jesucristo, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Para poder llevar a cabo esta porción de la voluntad de Dios, el creyente y o grupo de creyentes cristianos deberá tener en cuenta una serie de factores muy importantes con el objeto de poder realizar la obra. Y cuando hablamos de obra nos referimos a anunciar la palabra de Dios, con mayor precisión. Estos factores, por supuesto, proceden directamente de la palabra revelada por nuestro Padre Celestial. Veremos a través de las Escrituras algunas cuestiones referidas a las actitudes y aptitudes que debiera adoptar el hombre de Dios junto con el grupo de creyentes con el que trabaja para poder predicar el Evangelio. Procuraremos también explicar con un poco más de profundidad qué significa el Evangelio y también vamos a procurar explicar qué es predicar, bíblicamente hablando, ¿sí? Así que sin pretender cubrir todos los factores y sin ninguna duda que va a haber mucho para desarrollar respecto a estos temas, hoy solamente vamos a trabajar estos puntos que acabo de mencionar y que he considerado de importancia. Darnos cuenta de estas cosas nos hará realizar el trabajo de anunciar el Evangelio por el mundo de una forma más eficaz, más dinámica, con mucho gozo en el corazón. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos pide y nos confía esta noble tarea de anunciar este Evangelio, por lo que inferimos que está disponible a hacerlo y que a su vez va a ser de bendición tanto para nuestras vidas como para las vidas de los que acepten este mensaje de parte de Dios, y como todo lo que es de bendición que proviene de nuestro amado Padre. Vamos a leer nuevamente el Marcos 16, 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En principio hay algo muy notorio en las primeras palabras de este versículo, y es que el Señor Jesucristo comienza diciendo id, no comienza diciendo ve. Es decir, que el trabajo es en equipo. Significa que tenemos que tener la visión de cuerpo de Cristo para que vayamos. ¿Quiénes? Todos los miembros del cuerpo, por todo el mundo, predicando el Evangelio, ¿verdad? Es importante notar que nuestro Padre nos habla como parte del cuerpo de creyentes cristianos, es decir, como unidad. Ahora bien, la decisión de integrar el cuerpo es netamente personal, es decir, que la voluntad depende de cada individuo. Vamos a ver un ejemplo de voluntad individual que, siendo unida al servicio, se transforma en voluntad de grupo, es decir, en voluntad de cuerpo. Vayan por favor a Éxodo, Antiguo Testamento, Éxodo 36, versículo 1, por favor. Dice: así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo hombre sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón, y presten atención acá, su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Es decir, que el corazón de cada hombre fue el que fue movido para ir a trabajar a Dios. Nadie lo movió, sino su propio corazón, ¿sí? Hombres sabios de corazón, Dios les dio la sabiduría e inteligencia, y a su vez hombres a quien su corazón los movió a ir a la obra. La convocatoria a formar parte del servicio es para todos.
Dios no hizo, ni hace, ni hará acepción de personas. Lo que en realidad marca la diferencia es el hombre sabio que es movido por su propio corazón a venir a la obra para poder trabajar en ella, como lo leímos hace un ratito. Luego, esas voluntades individuales de hombres y mujeres que desean servir a Dios se unen para realizar la obra y comienza a ponerse en marcha la maquinaria. En el tiempo de Moisés hubo trabajo para hacer. Hoy también hay trabajo. Dios es el mismo y la estructura de trabajo para servir a Dios no cambia en absoluto. Al momento de tomar la decisión de ir por el mundo, por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura, como hemos leído en Marcos 16:15, se está asumiendo una gran responsabilidad que es nada más y nada menos que ministrar la palabra de Dios. Por consiguiente, a partir de ese momento, cada creyente cristiano deberá evaluar qué grado de interés, qué esfuerzo y qué dedicación estaría dispuesto a dar para lograr la tan noble tarea de promover esta maravillosa palabra de Dios. Para poder tener un parámetro más preciso, veamos qué opina nuestro Dios y Padre respecto de esa palabra que estamos por ministrar, y para eso vamos a ir al libro de Salmos, por favor. Salmos 138, es un salmo muy conocido, un versículo muy conocido, Salmos 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Más clarito, échale agua. Por lo que leímos en este registro, para nuestro Padre, su palabra está por sobre todas las cosas. Por consiguiente, como el Evangelio que se va a predicar es palabra de Dios, entonces también está en la categoría de sobre todas las cosas. Esto añade a los creyentes cristianos una dedicación y un respeto reverente hacia lo que se va a dar a conocer. Entonces, comenzando con los requisitos, ¿cuál sería un requisito indispensable para poder elevar esa palabra de Dios por sobre todas las cosas? Bueno, veámoslo en el siguiente párrafo de escritura, en Mateo, por favor. Vamos a los evangelios, Mateo 22. Ahí vamos a ver el parámetro. Mateo 22, 37, dice el requisito. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, muy clarito. Si amamos a Dios, vamos a amar su palabra y por consiguiente vamos a amar a nuestro prójimo. Entonces, si cumplimos el primero y grande mandamiento, vamos a poner a Dios y su palabra por sobre todas las cosas, por lo cual ese evangelio que se anuncia también va a estar por sobre todas las cosas. Por lo tanto, debiéramos tomar una actitud de amor a Dios y a su palabra y a nuestros prójimos también, por supuesto. Muy bien. Ya hemos visto la importancia que tiene lo que vamos a predicar y en qué lugar de nuestras vidas debemos poner esa palabra que vamos a predicar. Ahora es necesario que le prestemos un poco de atención a la palabra evangelio, como para poder añadir un poquito más de entendimiento a esto que Dios nos está pidiendo que anunciemos, que es precisamente ese evangelio. Evangelio, según la definición de un diccionario bíblico, preste mucha atención porque es muy importante esto, significa buenas nuevas. Es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Es proclamar la victoria de Dios sobre sus enemigos y proclamar el reino eterno de Dios y el nombre del Señor Jesucristo.
En el Antiguo Testamento, el Evangelio anunció la justificación o justicia, la salvación y la paz que traería el Mesías, el Cristo. Luego, el tema principal del Evangelio fue y sigue siendo, hasta el retorno del Señor Jesucristo, el reino de Dios. El contenido del Evangelio permanece inalterable y absoluto, pero se sella con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es el mensaje de reconciliación con Dios y la humanidad para salvación de la misma, y nosotros somos los colaboradores en su proclamación. ¿Se dan cuenta lo que es el Evangelio? ¿Se dan cuenta lo que es el Evangelio? Esto es para leerlo y tallarlo en el corazón. Marcos, por favor. Es impresionante esto. Marcos 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, ¿qué cosa? El Evangelio. Y creed el Evangelio. Todo esto que acabo de leer recién. Entonces, por lo que vemos en este registro, es que nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio en la tierra anunciando la buena nueva de que el reino de Dios estaba cerca y además instando a las personas a que se arrepientan y a que crean en ese Evangelio, en esas buenas nuevas que Él mismo estaba anunciando. Vamos al Evangelio ahora de Mateo, por favor. Mateo 5. Mateo 5, versículo 2, dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Abriendo su boca, enseñaba, predicaba, evangelizaba nuestro Señor Jesucristo. En el mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 25, por favor, el versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso es evangelizar, ese es el Evangelio, eso es lo que se anuncia. Una vez más aparece el anuncio de que el reino ya está preparado desde la fundación del mundo. Evidentemente, el deseo de Dios es que anunciemos como buena nueva, el Evangelio, es precisamente el reino venidero. Al menos así lo estamos leyendo en estos registros de esta maravillosa y clarísima palabra de Dios. Ahora vamos a ver de qué manera está disponible la palabra de Dios, qué actitud deberá tener y qué cosas deberá tener en su corazón el que decide, aquel que decide ir por todo el mundo, acatar esa orden que dio el Señor Jesucristo, que dio Dios a través del Señor Jesucristo, de ir por todo el mundo predicando en el Evangelio. Vamos, para ver de qué manera está disponible, vamos a Deuteronomio 11, por favor, Antiguo Testamento. Deuteronomio 11, vamos a estar un ratito ahí. Versículo 18. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Esa es una de las formas. En el mismo Deuteronomio 30, en el versículo 14, dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué cosa? Para que la cumplas, para hacerla. Muy cerca está. No tenemos que hacer nada de nada raro para tener. Está muy cerca de la palabra, en tu boca y en tu corazón,
para que la cumplas. Y en el mismo Deuteronomio 6, versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Eso significa, queridos hermanos, hermanas, creyentes, eso significa todo el día. Todo el día tenemos que tener palabra de Dios en nuestro corazón, para que al levantarnos y al acostarnos y hablar a nuestros hijos y hablar y repetirlas y vivirla, como decía el versículo anterior, para cumplirla. Con qué sencillez, con qué precisión y claridad nuestro Padre le habla a aquella persona que decida cumplir con su voluntad, para que la pueda realizar de una manera simple y práctica. Porque lo único que dice en estos pocos versículos es que se guarde esa palabra que Él da en el corazón y luego repetirla, ponerla por práctica, cumplirla. Él, Dios, ya lo hizo disponible. De ahí en más, queda sujeto a la voluntad del que recibe esa información para poder llevarla a cabo. Si queremos conocer esa voluntad, tenemos que leer mucho la palabra de Dios en oración. De otra forma, ¿cómo le vamos a conocer a Dios? No hay forma. Ahora vamos a ver qué otro requisito es necesario que tenga la persona o las personas que decidan ir a llevar el Evangelio, ¿sí? Primera de Crónicas, seguimos, ni siquiera estamos tocando el Nuevo Testamento, estamos todo con el Antiguo Testamento todavía. Primera de Crónicas 28, versículo 9, por favor. Primera de Crónicas 28, versículo 9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y esto de Él te desechará para siempre es un orientalismo, eso siempre lo aclaramos, porque Dios no desecha absolutamente a nadie. El que se aleja de la cobertura de Dios es el que se está cavando la fosa para sí mismo. Entonces Dios, por su propia justicia, no puede hacer nada. Esto es oportuno aclararlo. Dios, que quede bien claro, no desecha a nadie. Vamos viendo algunas características actitudinales que debería tener aquella que desea hacer la voluntad de Dios. Reconocerlo a Dios en tu vida, servirle con corazón perfecto, ánimo voluntario, buscar a Dios, es decir, aprender su palabra y hacerla. Esfuérzate y hazla, termina diciendo esto, Primera de Crónicas 28:10. Ahora vamos al 10 versículos más adelante, Primera Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Él es el que se encarga de todo, de cuidarte. Nosotros tenemos que confiar en Dios y darle para adelante. Él es el dueño de todo esto. A Él se le ocurrió todo esto, no a nosotros, Te quiero leer la versión de la palabra de Dios, que justo hoy estaba hablando Adriana del tema de las versiones. Es interesante. Versión La Palabra de Dios para Todos, de este versículo 20 de Primera Crónicas 28. David le dijo a Salomón: hijo, ten valor, actúa con firmeza y manos a la obra. No tengas miedo, porque el Señor Dios, mi Dios, siempre estará a tu lado, nunca te abandonará. Al contrario, Él te ayudará hasta completar todo el trabajo que se necesite para el servicio del templo del Señor. Son muy importantes estas cualidades de animarse, esforzarse, trabajar, no temer y no desmayar. Y la única razón por la que se puede llegar a cumplir con todos estos requisitos es porque contamos
con la garantía firmada ahí mismo en su palabra de que Él, Dios, no nos dejará ni nos desamparará hasta que acabemos con toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ir por todo el mundo anunciando el Evangelio del reino de Dios es obra para el servicio de la casa de Jehová hoy en día. Y es lo que a nosotros hoy nos compete hacer. Josué, por favor, seguimos en el Antiguo Testamento. Josué 1, conocidísimo pasaje de Escritura, Josué 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Se entiende? Las actitudes y aptitudes que tiene que tener el hombre de Dios están todas registradas en su palabra. Iglesia del cuerpo de Cristo, cualquiera que sea el grupo de creyentes al que pertenezcas, sepamos que en el momento en que asumimos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios y predicar el Evangelio por todo el mundo, es menester ser esforzado y valiente. Nuestro Padre lo dice de una forma muy clara, pero también es menester que sepamos que por cumplir esa ley que dejó el siervo Moisés, irán las cosas bien y además seremos prosperados en todo lo que hagamos. Sí, es así. Ese es el deseo de Dios para los que ponen todo de sí para cumplir su voluntad. Qué hermoso Padre que tenemos, qué bendición tan grande el poder tenerlo tan presente y poder entender esa voluntad que Él nos dejó disponible para hacer. Hay que considerar esas cosas, pero tenemos que saber que tenemos que ser esforzados, que tenemos que ser valientes, que tenemos que estar firmes. Nuestro Dios es firme. Si somos hijos de Dios, nosotros como hijos de Él tenemos que ser firmes también. Honestos, honrados, darle para adelante, no dejarnos seducir por nada, no. Solamente el único objetivo que tenemos es llevar adelante la palabra de Dios. Muy bien. Ya estamos ingresando entonces ahora en lo que es el último punto a trabajar, el cual se refiere a la prédica. Predicar, predicad, vamos a ver su definición y luego iremos directamente a los registros de Escritura en donde Dios menciona precisamente el tema y la importancia de predicar su palabra. Prédica, nuevamente, según un diccionario bíblico, es una proclamación pública y abierta de la actividad redentora de Dios en Jesucristo y por medio de Jesucristo. El Nuevo Testamento destaca el sentido original del término, que es proclamar como heraldo. Antiguamente, heraldo era una figura de considerable importancia, pues era una persona de carácter íntegro a quien el rey o el Estado empleaba para hacer sus proclamas públicas. Predicar es proclamar como heraldo el mensaje de las buenas noticias de la salvación. Eso es proclamar bíblicamente hablando. Por favor, vamos a Isaías ahora, vamos a ver ejemplos de prédica. Isaías 61, versículo 1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Acá ya vemos a predicar buenas nuevas. Cada vez que hablamos la palabra de Dios, estamos por intermedio de ella publicando las buenas nuevas, que son las que sanan y las que liberan. Mateo 4, por favor. Nuevo Testamento, Evangelio. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el mismo libro, pero en el capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Nuestro Señor Jesucristo predicó. El mayor ejemplo de creencia y amor a Dios y a su palabra fue ejemplo también en la práctica de la predicación. Marcos 3:13. Seguimos con los evangelios. Después subió al monte, este es el Señor Jesucristo, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a ¿qué cosa? A predicar. Primero tenían que estar con él, luego que aprendan de él, él los enviaba a predicar el evangelio. ¿Sí? Lucas 9:2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿Qué dice? Que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. No los mandó primero a sanar enfermos y luego a predicar. Lo primero que hace el hombre de Dios es proclamar y predicar el reino de Dios. Y después viene la sanación. La palabra trae la sanidad. No somos sanadores, somos predicadores. Que después se sana, sí, totalmente. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Predicar. Romanos 15:20. Estamos haciendo, pues son varios registros. Hacemos más rápido. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Y Romanos, listo, con esto vamos culminando. Romanos 10:15 dice, una pregunta muy lógica. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que, ¿qué cosa? Anuncian la paz, de los que, ¿qué cosa? Anuncian las buenas nuevas. La comisión es por ir, porque volvamos al primer versículo que leímos, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que, y todo lo demás viene emparejado a eso. Ese es el mensaje que Dios da en su palabra. Dios dice que los pies de los que anuncian el evangelio son hermosos, así que se utiliza una figura de dicción donde los pies se pone en lugar de el hombre con respecto a su rapidez, a su diligencia, a su prestancia para poder hacer el trabajo, por lo que se asume la responsabilidad de anunciar ese evangelio. También se debe asumir, según lo que dice Dios, que si usted anuncia el evangelio, listo, usted es hermoso. Eso es lo que dice. Para Dios usted es hermoso porque usted anuncia su palabra, anuncia sus buenas nuevas. Efesios 6, por favor. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies, tiene mucho que ver, porque tiene que ver con el andar, con el ir y anunciar, ir y hablar, ir y predicar esto. Por eso en un punto hoy estaba diciendo que si uno va a predicar y uno va a hablar esto, tiene que vivirlo primero. No es leerlo y hablarlo sin saber de lo que se está hablando. Uno lo tiene que ir viviendo. Y ahí se añaden las demás cosas. Eso es lo importante. Isaías, por favor, 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nosotros somos residentes en este mundo. Estamos viviendo acá, pero no pertenecemos acá. Nosotros estamos anunciando el reino venidero, el reino de la vida eterna.
Ese es nuestro trabajo, eso es lo que estamos predicando, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos instruyó a que hagamos. Instruyó a sus apóstoles y sigue, porque la palabra sigue vigente hasta el día de hoy. Primera de Corintios 1, por favor, versículo 17. Y la palabra habla por sí misma. ¿Qué dice acá? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Directamente, sencillísimo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Al ser enviados a predicar el Evangelio por todo el mundo, por nuestro Señor Jesucristo, hemos aceptado un privilegio y una responsabilidad únicos, no comparable a ninguna otra responsabilidad y privilegio terrenal. Regocijémonos en esto, en realizar esta noble tarea con amor de Dios en nuestra mente renovada, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por favor, vamos a 1 Timoteo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Seguramente leyendo este versículo se le puede llegar a venir a la mente aquel o aquellos maestros, hermanos en Cristo, que de alguna forma han hecho que usted tenga una relación de amor con nuestro Padre y que hizo que usted quiera anunciar por todo el mundo el Evangelio y por supuesto le bendice la vida, que de algún modo han predicado con el ejemplo de vivir una vida basada y dedicada a Dios y a su palabra. A todos ellos, la palabra de Dios dice, doble honor, hasta tanto regrese nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Si hemos decidido ir por todo el mundo llevando el Evangelio, procuremos dar lo mejor, como lo que hemos visto en la maravillosa palabra de Dios. Y para terminar, vayan por favor a Filipenses 1, versículo 3. Yo les voy a leer la versión, por eso es tan importante tener una versión e ir leyendo distintas versiones. Yo les voy a leer la versión de Palabra de Dios para Todos. Ustedes sigan con su Biblia, con la que tengan, pero a mí me pareció apropiada leer esta versión. Vamos a leer desde el 3 hasta el 11, de Filipenses 1, desde el 3 al 11. Por favor, sigan la lectura con mucha atención y escuchen lo que yo les voy a leer y después compárenlo con lo que tienen, ¿sí? Dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre oro con alegría por todos ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado las buenas noticias, desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla en el día en que Jesucristo regrese. Yo creo que no me equivoco en mi forma de pensar, porque los llevo en el corazón. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender las buenas noticias y probar que son la verdad. Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo afecto de Jesucristo. Y esta es mi oración, que el amor entre ustedes siga creciendo cada vez más y que esté acompañado de conocimiento y completo de entendimiento, para que así vean la diferencia entre el bien y el mal y escojan el bien. Así que ustedes estarán limpios y sin falta en el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de buenas obras para honra y alabanza de Dios. Dios los bendiga. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te doy muchas gracias, mi Padre bendito, amado, por darme tu palabra, por darnos tu palabra,
por darnos sabiduría y entendimiento, Dios, para poder conocer tu corazón de amor, tu corazón magnífico de amor y bendición para nosotros, tus hijos. Gracias por tremendo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tremendo ejemplo de amor y creencia hacia vos, Dios, para que podamos seguir sus pisadas, Padre amado. Te doy gracias por esto, te doy gracias por bendecir a cada uno de los que en este día te han escuchado y que tu palabra, Dios, haga algo en sus corazones y que tengan, Dios, la actitud de amarte, de conocerte y de vivir una vida plena y abundante según tu designio. Te doy gracias por esto, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno.